tal, muchachos? Una nueva y apasionante entrega para esta telenovela que hemos dado en llamar Matemática A, exclusivamente para el ITS, ¿sí? Nociones básicas de ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, ¿sí? Funciones de transferencia, pero son solamente ideas y nociones básicas. Simplemente no es una recomendación de tipo texto, es mostrarle una publicación del gran matemático que tuvimos, José Luis Macera, ¿sí? El estudio cualitativo de una ecuación diferencial. Es muy importante divulgar el nombre de Macera, que fue el matemático más importante. Fue, digamos, para contarles una anécdota nomás, una vez vino un matemático que se llama Halmos y cuando vio la generación de matemáticos que había acá en Uruguay, dijo que el único matemático profesional que existía era Macera, que los demás podrían ser profesores de enseñanza media en cualquier escuela de Estados Unidos. Bueno, como siempre digo, Macera tomó relevancia por una cantidad de cosas, pero por demostrar un recíproco enunciado por un ruso llamado Lyapunov sobre teoría de estabilidad. ¿Sí? Bueno, muchachos, hoy vamos a ver un poquitito algunas cosas básicas de geometría diferencial, por si alguien quiere estudiar. Esto se vincula mucho con el análisis vectorial que estamos viendo, ¿sí? Geometría diferencial de O'Neill. ¿Ah? Tiene algunas cosas que vamos a ver en análisis vectorial y si quieren aprender la envolvente, que vamos a ver ahora, también está, y algunas cosas más. Muchachos, primero, recordamos que en sexto año de liceo todos sabíamos lo que era una envolvente. Antes todos sabíamos, ¿sí? Cuando entramos a facultad, la envolvente, a vos te dan una familia de rectas, ¿sí? En este caso, mirá, I igual T, M menos M cuadrado. Si tú mirás, eso es una familia de rectas. Para un valor de M, te da una recta. Pones M igual 1 y te queda la recta I igual T menos 1. Pones M igual 2 y te da otra recta. Pones M igual 0 y te da la recta I igual 0. Así que eso es una familia de rectas. ¿Qué era la envolvente? Eran la curva f de xy tal que por f de xy igual a 0, tal que por xy existe solo una recta de f sub m. F sub m es esta familia, la familia de rectas. Los puntos del plano por los cuales hay solamente una recta de esta familia. Entonces, decimos, bueno, eso quiere decir que cuando yo fije, perdón, no es xy, es ti, porque estoy hablando en este caso, es ti, perdón, ti, f de ti. Va a dar una expresión que depende de ti y de i. ¿Sí? Son los puntos ti por los cuales hay un solo valor de m. ¿Sí? Bueno, entonces si hay un solo valor de m, yo trato esta ecuación como si fuera una ecuación de segundo grado. Pongo menos m cuadrado más tm menos i igual a 0. ¿Sí? Ordené aquí, como no le gusta que diga a algunos profesores, pasé el ir restando. ¿Sí? Bien, entonces esto es un trinomio de segundo grado, y el a vale menos 1, el b vale t y el c vale menos i. ¿Sí? Menos 1 t y menos i. Una ecuación de segundo grado en m. Como yo quiero los puntos por los cuales hay una sola solución, tengo que ver que si yo resolviera la ecuación en m, tendría que darme una sola solución, o sea, raíz doble. Entonces sabemos que raíz doble es cuando el discriminante de la ecuación de segundo grado es igual a 0. Miren, para todo lo que se usa el discriminante, para todo lo que usa la ecuación de segundo grado. B cuadrado es t cuadrado menos 4 por a, que es menos 1, y por c, que es menos i, igual a 0. Entonces te queda acá, si haces cuentas, te queda menos 4i. Menos 4i más t cuadrado igual a 0. Entonces i es igual
un cuarto de t cuadrado. Entonces, ¿qué es un cuarto de t cuadrado? Desde tiempos inmemoriales sabemos que es una parabolita, ¿sí? En este e i. Y entonces, ¿cómo tiene que estar esta familia de rectas? Tiene que ser tangente, porque hay una sola recta de esa familia, una sola recta. Esta es la familia de rectas que toma estos puntos de contacto y esta es la envolvente de esta familia de rectas, ¿sí? Alguien puede decir, pero pará, ¿qué tiene que ver eso con la ecuación diferencial? Bueno, ya vamos a llegar, ¿sí? Ya vamos a ver qué tiene que ver. Bueno, voy a borrar este método y voy a copiar, voy a borrar esto que está aquí también, voy a dejar ya la envolvente de esa familia de rectas y ahora me pregunto si tengo algún método más matemático o más avanzado para hallar la envolvente. Entonces, yo hago lo siguiente. Voy a hacer algo más general. Acá se supone que es la curva envolvente, la que yo hallé, la parábola. Y acá tengo otras curvas que se van moviendo. Porque puedo yo querer hallar también la envolvente y no necesariamente una familia de rectas. Puedo querer hallar la envolvente de una familia de parábolas. El procedimiento sería básicamente el mismo. ¿Sí? A ver, básicamente el mismo, el que voy a explicar ahora. Entonces, tú tenés acá un punto T1 de contacto y un punto T2. Esta es una curva de la familia, ¿sí? Vos tenés, digamos, una familia F que depende de T, depende de I y depende de un parámetro. Y le querés hallar la envolvente, ¿sí? Como hoy teníamos T, I y M. Bueno, entonces, se supone que esta curva suponete que es esta curva y esta otra la incrementé un poquitito. Me moví un poquito y me apareció otra curva. Me aparece la curva que está aquí, f de t, i y m igual a 0, y me incremento un poquito en m y me aparece otra curva, ¿sí? Que es esta que está aquí. Ahora yo quiero que la envolvente sería el lugar geométrico de los puntos tales que el punto T sub 2 y T sub 1 se confundan, ¿sí? Dije mal, el punto este que depende T sub H, vamos a ver así, el punto de intersección de las dos curvas T sub H, yo quisiera el lugar geométrico de los puntos límites de T sub H, o sea, cuando H tiende a 0. Entonces, para eso hallo primero el punto de corte de estas dos curvas, que va a depender de H, que es el mismo punto de corte de estas dos curvas. Y después le estudiaré el límite cuando H tiende a 0. Y de ahí tiene que ser la envolvente, no queda otra. Es la misma expresión que sacamos anteriormente. Entonces, este sistema es equivalente a este sistema. F de T, I, M y F de T, I, M más H menos F de T, I, M igual a 0. ¿Por qué? Porque es una ecuación y la otra es sustituida por una combinación ideal de ellas. Pero también este sistema es equivalente a este que está aquí. Pero como decía yo no quiero el lugar geométrico de los puntos de corte, sino que quiero el lugar geométrico del punto límite ese que depende de H. Entonces tomo acá límite cuando H tiende a 0 y fíjate, estás incrementando en M. Porque tienes un H y divide entre H. Cuando tomás límite cuando H tiende a 0, ¿no estás haciendo la derivada respecto de M? Entonces resulta que este sistema tiene que ser equivalente a F, T, I, M igual a 0 y la derivada de F, T, I, M respecto de M igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces resolviendo este sistemita, deberíamos llegar a lo mismo que nos dio la envolvente. ¿Sí? Resolviendo este sistemita para la envolvente de esta familia. Miren, para la envolvente de esta familia que tengo aquí. Bueno, veamos. Acá dice que tenés una función f de t y m. Bueno, paso el ir restando para que veas que te queda igual. Tenés t
m menos m cuadrado menos i igual a 0. ¿Sí? Va a seguir restando. Y acá dice, derivame esto respecto de m. Todos sabemos derivar esto respecto de m. Derivada de t por m, respecto de m te queda t. Y derivada de m cuadrado te queda menos 2m. Estamos derivando respecto de m. La derivada de i es 0. ¿Sí? La variable acá es m. Derivada de t por m, t. Derivada de m cuadrado, menos 2m. Y ahora resolvemos este sistema. Fíjate qué fácil queda. Acá despejas m y te queda t sobre 2. Y lo sustituís aquí arriba. Entonces te va a quedar, mirá, en lugar de t te queda, en lugar de m, perdón, te queda t por t sobre 2 menos t cuadrado sobre 4 menos i igual a 0. Te animás a despejar de acá y, mirá, te queda t cuadrado sobre 2. T cuadrado sobre 2 es lo mismo que 2t cuadrado sobre 4. 2t cuadrado sobre 4 menos t cuadrado sobre 4, ¿no te queda t cuadrado sobre 4 menos i igual a 0? Y entonces no te queda lo mismo, no te queda i igual t cuadrado sobre 4, que es la envolvente de esta familia de curvas que está aquí. Bueno, todo esto es previo a la ecuación de Clairaut. Ahora, una vez que voy a borrar esto, voy a ver qué tiene que ver todo esto con la ecuación de Clairaut, que es esa que está ahí. Y además borré el ejemplo de la ecuación de Clairaut que iba a resolver, que si no me equivoco era i igual t por i' menos i' cuadrado. Si no me equivoco, este era el ejemplo. Entonces ahora me voy a dedicar a esta ecuación, muchachos, a esa ecuación que está ahí. Entonces en esa ecuación, si yo hago i', miren, i' igual m, obtengo lo siguiente. Obtengo que i es igual a t por m más f de m. Sin importar quién es f de m. Sin importar quién es f. Yo lo que digo es, esto es solución. Es solución de la ecuación diferencial. Y alguien viene y me dice, ¿pero por qué solución? Bueno, veamos. Tengo que derivar y ponerlo aquí. Derivar i respecto de t, obviamente, ¿no? La derivada de t por m respecto de t te queda m. Bueno, vení y ponerlo aquí. En lugar de i, voy a poner toda esta expresión. Porque quiero ver que esto es solución. Entonces te quedaría t m más f de m. Y agarrás y pones aquí la derivada. ¿Sí? La derivada te va a quedar m. Entonces te queda t por m. Tm. Y fíjate quién era i'. I' es m. Así que más f de m. Así que efectivamente esta familia de rectas es una solución de la ecuación diferencial. Es una solución de la ecuación diferencial. Ahora, ¿serán todas las soluciones de la ecuación diferencial? Vamos a ver. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y a i' le voy a asignar una función p que también depende de t. Entonces me queda i igual t por p, es como un cambio de variable, es un cambio de variable, más f de p. Y voy a derivar toda la ecuación respecto de t. Mirá, derivada de i te queda i'. Acá tenés un producto, derivada de t, 1 por p más t, y no te olvides que p depende de t, por p'. Más, y adiviná que tengo que aplicar acá, que a ustedes les gusta mucho, la derivada de la función compuesta, la regla de la cadena. Te queda f' en p por la derivada de lo de adentro, que es p'. ¿Sí? Bien, ahora mira, i' era p, entonces te queda p igual p más t p' más f' de p'. Mirá, cancelo acá y me queda p' y p'. Tomo p' de factor común, p' t más f' de p.
cierro paréntesis, igual a 0. Y acá te quedan dos posibilidades, mirá, dos posibilidades. P' igual a 0 y T más F' de P igual a 0. Entonces, mirá lo que es P' igual a 0. Si P' es igual a 0, entonces P tiene que ser una constante, pero P es la derivada de I. Así que I te va a dar una familia de rectas. Esta es la familia de rectas que te va a aparecer aquí. Si haces cuentas, esta es la familia de rectas que tenés aquí. Y esta otra me da otro tipo de soluciones de la ecuación diferencial, ¿sí? Que sería, fíjate, f' de P igual menos T, y P ¿quién sería? F' y P sería I'. I' igual menos T. Y adivina que esto va a tener que ser la envolvente de la envolvente de la familia de rectas que está aquí, ¿sí? La envolvente de la familia de rectas que está aquí. Eso es muy fácil de verificar. Pones aquí P y P y vamos a hacerlo. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar acá. Y lo que yo digo es que quiero hallar la envolvente de esta familia de rectas. Mirá. Entonces me queda menos I más Tm más f de m igual a 0. Esto tengo que resolver esta ecuación conjunto su derivada respecto de m. Derivada de I es 0, te queda T más f' de m. Ahí va. Y fíjate que te queda la misma ecuación, f' de m. Este I' es el P. Así que en definitiva, vos vas a tener que resolver esta ecuacióncita, evidentemente con la original, que era, digamos, T igual T por I' menos I' cuadrado. ¿Sí? Con la original. Bien. Que es ni más ni menos I' es P. Así que pones P acá y P acá y está resolviendo la envolvente. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora quiero mostrarles, muchachos, el ejemplo, resolver la ecuación de Clairaut con este ejemplo en particular. Bueno, lo que decíamos es lo siguiente: si tú pones en lugar de I', M, obtenés una familia de rectas que es solución de la ecuación, que sería igual M por T menos M cuadrado. ¿Sí? Esta es solución de la ecuación diferencial de acá. Mirá, derivada, I' es igual a M, ¿sí? Derivada respecto de T. Entonces en lugar de I pones esta expresión, en lugar de I' pones M, mirá, y te queda M, T menos M cuadrado, esto sí. Y después pones T, I' es M, M menos I' cuadrado, pero I' cuadrado es M, y queda M cuadrado. Así que esa es esa familia de rectas es solución. Ahora aplico el método que hice acá. Voy a aplicar el método que hice acá, en esta ecuación diferencial. En lugar de, pongo I igual T por P menos P cuadrado. Y voy a derivar respecto de P. Voy a derivar respecto de T, perdón. Te queda I', derivado en producto, 1 por P más T por P'. Y la derivada de P cuadrado, como P es una función de T, te queda menos 2P por P'. Pero I' era P. Recordamos que I' era P. Borro aquí el desarrollo teórico. Y entonces te queda P aquí. Te queda P igual P más T por P' menos 2P' igual a 0.
se cancelan los P, tomo P' de factor común, me queda P' por T menos 2P igual a 0, ¿sí? Entonces te va a quedar P' igual a 0, que ya sabes que es la familia de rectas Z que tenés aquí, y después te queda T igual 2P. T igual 2P, ¿y quién era P? P era y prima, o sea, te queda igual 2 y prima. Entonces, y prima es igual a 1/2 de T, quiere decir que I es igual a T cuadrado sobre 4, que es, muchachos, la envolvente de la familia de rectas. O sea, que esta ecuación diferencial tiene como solución esta familia de rectas, mt menos m cuadrado, y esta solución que es la envolvente de dicha familia. Muchachos, espero que haya quedado medianamente claro. Es un tema complejo la ecuación de Clairaut, y si ustedes se fijan, aparecen pocos textos. Nos vemos la próxima clase con la telenovela y el primer actor, y espero que alguien del otro lado esté viendo este video. Nos vemos.